En el bautizo de mi hija me pidieron que no me sentara con la familia, dijeron que era un error de organización, pero mi nombre no estaba en la lista. En el sobre de regalos encontré una transferencia a su nombre, pero era mi cuenta. Cuando le pregunté a mi hermano me dijo, no vas a arruinarle el día a todos, y fue ahí cuando entendí lo que habían planeado detrás de mí. El día del bautizo de mi hija me dijeron que no me sentara con mi familia y que no hiciera escándalo, mientras yo sostenía un sobre de regalos con una transferencia que llevaba mi nombre pero no mi permiso. Todo empezó al llegar a la iglesia. Yo iba con mi hija en brazos, vestida de blanco, todavía oliendo a la crema que le puse en casa con manos temblorosas. Mi esposo estaba estacionando el coche y yo avancé sola hacia la entrada. Desde lejos vi a mi madre, a mis tíos, a mi hermano mayor, todos juntos, bien acomodados en las primeras filas. Sonreían, hablaban entre ellos, como si fuera un día perfecto. Yo respiré hondo, sentí ese nudo en la garganta que aparece cuando quieres que todo salga bien, y caminé hacia ellos. Antes de que pudiera sentarme, una prima se levantó rápido y me tomó del brazo. No fuerte, pero sí firme. Me sonrió con una incomodidad rara y me dijo en voz baja que mejor me sentara atrás, que había habido un error de organización. Así, tal cual. Error de organización. Miré alrededor buscando a alguien que confirmara eso, pensando que tal vez el sacerdote había pedido otra cosa o que habían reservado lugares especiales. Nadie me miró a los ojos. Le pregunté dónde estaba mi nombre en la lista. Me dijo que no sabía, que no hiciera problema, que luego lo veíamos. Yo sentí calor en la cara, esa mezcla de vergüenza y confusión que te deja muda. Caminé hasta el fondo de la iglesia con mi hija, sintiendo las miradas en la espalda, escuchando los murmullos apagados. Me senté sola, lejos, como invitada de compromiso en el bautizo de mi propia hija. La ceremonia pasó lenta. Apenas escuché al sacerdote. Mi cabeza iba a mil. Pensaba en la lista, en el error, en por qué nadie se había levantado a decir nada. Cuando terminó todo, la familia se reunió afuera para las fotos. Yo me acerqué con mi hija y otra vez alguien me dijo que esperara, que primero la foto principal. La principal, sin mí. Fue en el salón, ya con la comida servida, cuando encontré el sobre. Estaba entre los regalos, con el nombre de mi hija escrito con la letra de mi madre. Dentro había una hoja impresa, una transferencia bancaria. Una cantidad grande, más de lo que yo esperaba como regalo. En el concepto decía Fondo Futuro. Sonreí por un segundo, hasta que vi el número de cuenta. Era mi cuenta. Mi cuenta personal, la que solo usaba para gastos de la casa y que casi nunca tenía ese dinero. Sentí un vacío en el estómago. Revisé la fecha. La transferencia se había hecho 2 días antes. Yo no había autorizado nada. Nadie me había avisado. Miré alrededor buscando a mi esposo, pero estaba entreteniendo a unos invitados. Entonces vi a mi hermano, con una copa en la mano, riéndose como si nada. Caminé hacia él con el sobre apretado entre los dedos. Le pregunté qué significaba eso. Al principio se hizo el desentendido. Me dijo que luego hablábamos, que no era el momento. Insistí. Le mostré el papel. Bajó la voz y, sin mirarme, me dijo la frase que todavía me zumba en la cabeza: no vas a arruinarle el día a todos. Como si yo fuera el problema. Como si mi confusión fuera un capricho. Quise responder, pero me quedé callada. En ese instante entendí que nada de eso era un error. Ni la lista, ni el asiento, ni el sobre. Todo estaba demasiado ordenado para ser casualidad. Guardé el papel de nuevo, besé a mi hija en la frente y sonreí para las fotos que por fin me dejaron tomar. Por dentro, algo ya se había roto, y todavía no sabía hasta dónde llegaba lo que habían planeado detrás de mí. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. No fue de un día para otro. Lo que pasó en el bautizo fue solo la consecuencia final de muchas pequeñas humillaciones que había estado ignorando durante años. Yo misma me había convencido de que no valía la pena armar problemas.
que por el bien de la familia era mejor tragar saliva y sonreír. Me llamo Ana, tengo 34 años y soy madre soltera desde que mi hija tenía 3 meses. Su papá, mi exesposo, desapareció de nuestras vidas tan rápido como llegó. A mi familia nunca le gustó él, pero tampoco se preocuparon por ayudarme cuando todo se vino abajo. Vivimos en una pequeña ciudad, donde los chismes duran más que los matrimonios. Desde entonces, he criado a mi hija sola, con ayuda parcial de mi madre en algunos momentos, aunque más por obligación que por amor. Trabajo como administrativa en una oficina de contabilidad, nada glamoroso, pero suficiente para mantenernos con lo justo. Todos los días me levanto a las 6, preparo el desayuno, dejo a mi hija en el jardín infantil, y corro a tomar el bus. Llego a casa a las 7 de la noche, cansada pero con la cabeza en alto, porque nunca le he pedido nada a nadie que no pueda devolver. Mi familia, en cambio, es de esas que les importa más lo que aparentan que lo que hacen. Mi madre vive obsesionada con la imagen. Siempre está diciendo que las cosas de familia no se ventilan. Mi hermano mayor, Daniel, es el favorito desde que tengo memoria. Estudió en la capital, tiene una empresa propia, con ayuda de un préstamo que mis padres firmaron por él, y cada vez que habla, todos lo escuchan como si fuera un oráculo. Hace poco se casó con Carolina, la hija del socio de mi padre, y desde entonces lo tratan como un embajador de la familia. A mí, en cambio, me ven como el desliz. La hija que se embarazó sin casarse como Dios manda. A veces ni siquiera me invitan a ciertas reuniones, y si lo hacen, es por compromiso. Nunca lo dicen en voz alta, pero lo siento en los silencios, en las risas entre ellos, en las decisiones que toman sin consultarme. La idea del bautizo nació de mí. Yo quería una ceremonia sencilla, algo íntimo. Pero mi madre insistió en hacer algo como Dios manda, con recepción, música y más de 80 invitados, la mayoría amigos de ellos. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer por la niña, que después de todo lo que había pasado, era importante limpiar la imagen. Acepté, aunque no estaba del todo convencida. Pensé que tal vez, por una vez, estaríamos todos juntos sin máscaras. Pero pronto noté que empezaban a tomar decisiones sin preguntarme. El lugar del evento, el menú, hasta el vestido de la niña fue elegido por mi madre y Carolina sin consultarme. Yo solo firmaba lo que me pasaban, porque según ellos, todo iba a salir perfecto si no metía la mano. Me dijeron que no me preocupara por el dinero, que era un regalo de la familia. Pero cuando les pregunté por detalles del presupuesto, se molestaban. Una semana antes del bautizo, pedí ver las cuentas. Nadie me respondió. Mi hermano me dijo que confiara, que estaba todo bajo control. Me lo dijo con esa sonrisa que usa cuando quiere que te calles sin parecer grosero. Y yo confié. O más bien, decidí no pelear. Porque estaba cansada, porque no quería discutir antes del día especial de mi hija. Pero había señales. Pequeñas cosas. Como que me asignaran una mesa lejos del resto en la planificación. O que no estuviera incluida en el grupo de WhatsApp donde organizaban los detalles. Pensé que exageraba. Que tal vez era mi inseguridad hablándome. El día antes del evento, llevé a mi hija a la peluquería para que le cortaran las puntas. Mientras ella jugaba con un peluche en la silla, revisé mis movimientos bancarios para pagar. Ahí noté una transferencia extraña. Una cantidad de 5 cifras que yo no recordaba haber movido. Pensé que era un error del sistema, y no le di importancia en ese momento, pero algo ya no me cuadraba. Después del bautizo, cuando encontré ese mismo monto reflejado en el sobre de regalo, con mi cuenta como origen, pero a nombre de mi hermano Daniel, entendí que no era un error. Me habían usado. Habían transferido el dinero desde mi cuenta, sin mi autorización, con la excusa de un fondo para mi hija, pero lo estaban redirigiendo a él. No sé cómo accedieron. Tal vez fue mi madre, que una vez me ayudó con una transferencia y tenía mis datos. O tal vez fue Daniel, que conoce gente en el banco. Lo cierto es que alguien hizo esa operación y la camufló como un regalo. Yo había sido convertida en una espectadora, una tonta útil dentro de una fiesta que debería haber sido mía.
Y ahí estaba yo, en mi propia celebración, tratada como una extraña, pagando sin saberlo una transferencia para otro. No sabía si me dolía más la humillación de haber sido apartada o la traición de mi propia sangre. Lo peor de todo fue que dudé de mí misma. Por un momento me pregunté si estaba exagerando, si estaba siendo conflictiva, como tantas veces me lo habían dicho. Pero algo en mi interior me dijo que no, que esta vez no era paranoia. Esta vez me habían cruzado una línea. Y todavía no sabía qué tan lejos habían estado dispuestos a llegar. La semana después del bautizo fue como caminar en una cuerda floja. No dije nada de inmediato. Fui al trabajo, llevé a mi hija al jardín, fingí normalidad, pero cada noche me quedaba despierta mirando la transferencia una y otra vez. Revisé mi cuenta, las fechas, los detalles. Habían usado una cuenta secundaria que tenía olvidada, la misma que una vez compartí con mi madre cuando ella me ayudó a organizar unos pagos. Estaba claro, alguien con acceso lo había hecho. No era un error. Era una jugada bien pensada. No me iba a quedar callada. Ese sábado toqué la puerta de la casa de mis padres. Era temprano. Mi madre abrió con cara de sorpresa, en bata. Me miró de arriba abajo y, sin decir buenos días, soltó un seco. ¿Qué pasó ahora? Le mostré el papel de la transferencia, sin decir una palabra. Lo tomó con desgano, como si le estuviera dando un folleto cualquiera. Al ver el monto, se tensó, pero enseguida cambió la cara por una sonrisa ensayada. «Ay, Ana, estás haciendo una tormenta de un vaso de agua», dijo. «Eso lo hablamos con Daniel, fue por tu hija, ¿no te parece bien que piense en su futuro?» «¿Desde mi cuenta?», pregunté con la voz rota. «Tú misma me diste acceso hace meses, ¿o ya no te acuerdas? No te di permiso para sacar 5.000 euros y ponerlos a nombre de él». Mi padre apareció detrás, en pijama. Escuchó lo suficiente para saber de qué iba la conversación y, en lugar de intervenir, levantó una ceja, suspiró y volvió a la sala como si fuera un problema menor. «¿Dónde está Daniel?», pregunté. No quería más excusas. «No sé», dijo mi madre. «Pero no vas a venir a levantar la voz por una tontería. Es tu hermano, confía en él. Todo se hizo por el bien de la niña». No respondí. Me di la vuelta y me fui, con el corazón acelerado. Esa misma tarde, llamé a Daniel. No me contestó. Le mandé un mensaje con una sola palabra: hablemos. 10 minutos después me escribió: ven a casa, pero tranquila. No quiero que causes un espectáculo. Fui. Carolina me abrió la puerta. Llevaba ropa de casa, pero maquillaje como si esperara visita. Me saludó con un beso al aire y me ofreció café. Le dije que no. Daniel bajó las escaleras como si nada, sonriendo. «No entiendo por qué estás tan molesta», dijo mientras se sentaba frente a mí, sin siquiera invitarme a sentarme. «Es dinero para tu hija, Ana. Lo iba a poner en un fondo, como dijimos todos». Yo no dije nada. «Ustedes decidieron. Con mi cuenta. ¿Y qué más da? El dinero sigue siendo para ella. Entonces, ¿por qué está a tu nombre?». Él se encogió de hombros. «Porque yo tengo contactos, sé cómo invertirlo. Tú apenas llegas a fin de mes. Es mejor así. No lo tomes personal». Ahí se me cayó el alma al suelo. ¿Me estás diciendo que me robaste porque no confías en mí como madre? No te robé. Te ayudé. Pero claro, tú siempre necesitas un drama. Me levanté, temblando. «Devuélveme el dinero, Daniel. Todo. Hoy». «No voy a hacer eso», dijo, ahora con tono más duro. «Y no vas a arruinarle el día a todos con tus traumas. Fue una decisión familiar. Fin. No hay ninguna familia, Daniel. No después de esto». Carolina me miraba en silencio, pero se notaba que estaba disfrutando cada palabra. Como si esperara este quiebre desde hacía tiempo. «Si quieres armar escándalo, allá tú», añadió él. «Pero piensa en tu hija. ¿De verdad quieres que crezca en medio de peleas? Ella ya creció en medio de tu desprecio,
respondí. Me fui. Caminé 10 cuadras sin saber a dónde iba. Llamé al banco desde un banco del parque. Hice el reclamo. Bloqueé todas mis cuentas, cancelé accesos antiguos, pedí revisión de movimientos. El asesor me dijo que iniciarían una investigación, pero que si había una clave compartida, iba a ser difícil. Al llegar a casa, abrí una carpeta donde tenía guardados todos los documentos de mi hija, su partida, certificados médicos, dibujos, hasta la pulsera del hospital. Lloré como no lloraba desde que me dejaron sola en la sala de partos. Al día siguiente, mi madre me llamó. No para pedirme perdón, sino para decirme que no hablara del tema con el resto de la familia. Que si había algo que arreglar, se arreglaba en privado. Yo no respondí. Fue entonces cuando entendí, no se trataba solo del dinero. Era sobre poder. Sobre hacerme sentir menos. Sobre dejar claro que, para ellos, yo no tenía voz. Y ese fue el día que decidí que, si querían guerra silenciosa, iban a conocer lo que era el ruido de una mujer que ya no tiene miedo. Después de esa conversación con mi hermano, algo cambió en mí. Como si me hubieran empujado al borde de un barranco y en vez de caer, por fin hubiera abierto los ojos. Me vi desde afuera. Vi cómo me arrastraba cada vez que ellos decidían por mí. Cómo justificaba lo injustificable solo para no causar problemas. Cómo me acostumbré a mendigar respeto. No más. La primera semana después del bautizo no hablé con nadie de mi familia. No respondí mensajes, ni llamadas. Mi madre me dejó 2 audios con su tono de víctima profesional. Ana, ya está, deja de exagerar. Nadie te quiso hacer daño, pero si insistes en seguir con esto, te vas a quedar sola. Piénsalo bien. Pero esa amenaza ya no funcionaba. Pasé las noches revisando cada movimiento de mis cuentas, guardando capturas, imprimiendo todo. Fui al banco 3 veces esa semana. Les expliqué que nunca autoricé esa transferencia, que usaron una cuenta antigua, y que necesitaba dejar constancia. El gerente fue amable, pero me dejó claro que legalmente no iba a ser sencillo si había acceso previo. Les dije que no me importaba. ¿Qué quería que constara? Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de que existiera un registro, una verdad escrita en papel, aunque fuera incómoda. Mientras tanto, empecé a ajustar mi rutina. Cerré esa cuenta y abrí una nueva con clave distinta. Cambié de banco. Cancelé todas las domiciliaciones. Incluso hablé con mi jefa y le pedí que por favor redirigiera mi nómina. Le dije que era por temas de seguridad. Me miró raro, pero aceptó. Sentí vergüenza, claro. Pero también dignidad. Pequeña, discreta, como una semilla recién plantada. Con mi hija no cambié nada. Seguía levantándola cada mañana con su canción favorita, poniéndole su moñito blanco, dándole sus galletas de animalitos. Ella no entendía lo que pasaba, pero me abrazaba más fuerte, como si sintiera el clima raro alrededor. Yo no le dije nada. No todavía. Una tarde, al recogerla del jardín, la directora me llamó a su oficina. Pensé que había pasado algo, pero no. Me dijo que la abuela se había presentado para hablar sobre una beca privada y para entregar unos documentos financieros, diciendo que se haría cargo de los gastos. Me quedé helada. No solo estaban usando mi dinero sin mi permiso, ahora intentaban presentarse como los benefactores. Fingir que eran los responsables de lo que yo sostenía cada día con uñas y dientes. Esa misma noche escribí un correo formal al jardín explicando que cualquier gestión relacionada con mi hija debía pasar exclusivamente por mí. Lo firmé y lo entregué al día siguiente con copia de mi DNI. Al llegar a casa, le envié un mensaje a mi madre: no te metas más. Ni con mi hija ni con su educación. Lo que haga sin mi permiso será considerado intervención indebida. Basta. No respondió. Y entonces, sucedió lo que más temía y lo que más necesitaba: empezaron a hablar de mí. Tías, primos, incluso algunos amigos de la familia empezaron a escribirme, unos con frases disfrazadas de preocupación: ¿estás bien? Se dice que estás enojada con tu mamá por un regalo del bautizo,
tu hermano me contó que te pusiste muy mal por una ayuda que era para tu hija. Otros, directamente me atacaron, siempre has sido la dramática, por eso nadie te cuenta nada, estás sacando las cosas de proporción, otra vez. Bloqueé a la mitad. A la otra mitad solo les respondí, gracias por tu mensaje. Estoy bien. Lo que pasó está documentado y no es una opinión, es un hecho. Y sí, estaba documentado. Porque esa misma semana me fui al registro civil y solicité una asesoría legal gratuita. Me atendió una abogada joven, muy clara, que me escuchó sin interrumpir. Le mostré los papeles, le conté lo del acceso a la cuenta, lo de la transferencia, lo del colegio. Ella fue directa, técnicamente no es un robo si hubo acceso previo y no puedes demostrar mala fe, pero sí podemos armar una denuncia por uso indebido de fondos y solicitar una revisión por vía civil. No lo dudé. Firmé la solicitud. Abrí un proceso. No sabía si iba a recuperar el dinero, pero algo se movió en mí cuando puse mi firma. Como si por fin me hubiera defendido en voz alta, aunque fuera ante una hoja de papel. A las 2 semanas, recibí una carta certificada en casa. Era de Daniel. Un documento redactado por su abogado. En resumen, me pedía que dejara el proceso, que no tenía sentido pelear por un malentendido familiar, y que si insistía, ellos responderían legalmente y públicamente. El sobre incluía una copia del documento del fondo donde decía que el dinero estaba a nombre de Daniel como gestor, pero sin fecha ni firma mía. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí sola, con esa risa amarga que nace cuando ya no te pueden manipular más. Porque el simple hecho de que ahora usaran abogados confirmaba lo que siempre supe, sí, lo habían hecho a propósito. Y ahora les dolía que yo ya no tuviera miedo. El domingo, día de la comida familiar, no fui. Ese lunes, mi hija se despertó con fiebre. La llevé al pediatra, luego nos quedamos en casa todo el día viendo películas. Por la noche, mientras dormía en mi pecho, miré el sobre con los papeles y me prometí algo. Esta historia no iba a repetirse. No con ella. No otra vez. Y aunque todavía no tenía todo resuelto, ya no era la misma que se quedó parada en la iglesia con el corazón hecho pedazos y el alma tragándose la vergüenza. Ahora sabía que tenía algo mucho más fuerte que el miedo, decisión. 3 meses después del bautizo, recibí una notificación oficial, el juzgado admitía la demanda civil por uso indebido de fondos. No significaba una victoria todavía, pero sí que mi caso tenía sustancia. Que no estaba loca, ni exagerando, ni siendo la conflictiva de siempre, como toda mi vida me habían hecho creer. Era la primera vez que el sistema ponía su sello sobre mi versión de los hechos. La versión que mi familia quiso tapar bajo frases como no causes problemas o piensa en los demás. No le dije nada a nadie. Seguí con mi rutina, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Mi madre intentó acercarse una vez más. Me llamó desde un número desconocido, con su tono amable y educado, ese que usa cuando quiere manipular sin que se note. Me dijo que quería hablar de madre a hija, que lo del dinero había sido un malentendido, que lo correcto sería retirarlo antes de que se haga público. Le respondí que si tanto le preocupaba lo público, quizás debió pensar en eso antes de actuar a escondidas. Que la vergüenza no estaba en la denuncia, sino en lo que la había hecho necesaria. No volvió a llamar. El día de la primera audiencia preliminar, Daniel se presentó con su abogado. Iban confiados, como quien cree que con un traje caro y una sonrisa falsa puede barrerlo todo bajo la alfombra. Yo fui sola, con mi carpeta llena de pruebas, movimientos bancarios, capturas de pantalla, correos, y la hoja que me había salvado sin que lo supieran, la impresión original del sobre del bautizo, donde aparecía el número de cuenta como origen y el nombre de él como beneficiario. El juez pidió explicaciones. Daniel habló como si fuera un héroe, que todo fue por el bien de su sobrina, que yo sabía del fondo, que fue un regalo organizado por todos. Pero no pudo mostrar ni una sola autorización firmada. Ni un solo mensaje donde yo aceptara ceder dinero. Nada. Su abogado pidió conciliación. Mi respuesta fue clara, solo retiro esto si devuelven cada euro, con intereses,
¿y si firman una declaración reconociendo que accedieron sin autorización a una cuenta personal? Tardaron 2 semanas en responder. Lo hicieron a través de su abogado, no directamente. Aceptaban devolver el dinero, sin intereses, y firmar la declaración. Era una victoria silenciosa, sin prensa, sin escándalo, pero una victoria al fin. El día que firmamos el acuerdo me temblaban las manos. Daniel no me miró a los ojos. Carolina no estaba. La abogada me entregó el cheque con el monto exacto y el documento firmado. Lo leí de principio a fin. Al final de la hoja, mi hermano había agregado una sola línea escrita a mano. Espero que algún día entiendas que solo quise ayudarte. No respondí. Ni con palabras, ni con gestos. Salí de ahí con el documento en una mano y el cheque en la otra. No era solo dinero, era una reparación. Una prueba tangible de que no estaba equivocada. De que, esta vez, no me callé. Ese mismo fin de semana tomé una decisión que venía aplazando desde hacía tiempo. Me senté frente a mi hija, con sus 5 años y su ternura infinita, y le hablé con palabras sencillas. Le dije que la familia no siempre es quien comparte la sangre, sino quien te cuida sin condiciones. Le dije que íbamos a estar bien, que ella no tenía que preocuparse por nada, y que a veces decir no también es una forma de amor. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré de alivio. Con el dinero recuperado, abrí una cuenta nueva a nombre de ella. Esta vez sin intermediarios, sin gestores, sin familiares disfrazados de salvadores. Fui al banco, hablé con un asesor y armé un plan de ahorro pequeño, pero sólido. La caja fuerte simbólica de nuestra libertad. Y después de eso, me permití hacer algo que nunca había hecho, celebrarnos. Compré una torta de chocolate. Invité a 2 amigas de verdad. Decoré el living con globos. Solo éramos 5 personas, contando a mi hija. Pero esa noche reímos más que en todo el bautizo. Porque no se trataba de fotos, ni de mesas elegantes, ni de sobres con nombres falsos. Se trataba de mirar a los ojos a quienes te respetan. La familia no me volvió a invitar a sus reuniones. No me sorprendió. A veces, cuando estás tan acostumbrada a recibir migajas, te asusta la idea de comer en tu propia mesa. Pero yo ya no me sentía hambrienta de su aprobación. Ahora sabía cocinar con lo que tenía. Lo último que hice fue guardar el documento firmado en una caja de madera donde antes tenía cartas viejas. Arriba, puse una nota con la letra de mi hija, que ella misma escribió sin saber cuánto sentido tenía. Esto es mío. Y lo era. No sé si algún día me voy a reconciliar con ellos. No sé si realmente les importará. Pero lo que sí sé es que esta vez, cuando intentaron apartarme, usarme y hacerme dudar de mi propia voz, no solo me mantuve firme. Volví más fuerte. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.